Esta foto está buscando vender algo. Mírenla, piénsenlo y en un ratito vamos a hablar sobre qué es lo que están vendiendo. Bienvenidos a una nueva entrega de Interacción Humano-Computadora. En el día de hoy vamos a empezar a hablar del humano y en particular lo que a nosotros nos interesa del ser humano es hablar sobre su percepción. Cuando hablamos de la percepción estamos hablando de cómo el ser humano percibe el mundo que lo rodea. ¿Qué factores van a influenciar en esa percepción? Y qué reglas, si existen, van a afectar esa percepción. De eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. A lo que es interacción humano-computadora, a lo que es la materia, nos interesa a nosotros la percepción visual, táctil y auditiva, pero vamos a hablar un poquito de todo. En particular, hoy vamos a trabajar con lo que es la percepción visual. Pero no nos adelantemos. Si recordamos la primera clase, yo había empezado hablando sobre cómo cuando yo quiero mandar un mensaje, tengo que elegir una forma. Y la forma era la cajita donde yo ponía el mensaje y mandaba la cajita. Las personas recibían esta cajita, que era la forma, y de la cajita sacaban el mensaje. Bueno, quien se encarga de desconstruir la caja para poder recuperar el mensaje es la percepción. Por eso nos interesa mucho saber cómo funciona, porque es el proceso que va a usarse para obtener el mensaje que nosotros estamos mandando. O sea, si yo quiero que mi mensaje no se vea afectado por la forma, o quiero usar la forma, el lado oscuro, quiero usar la forma para alterar a propósito el mensaje, necesito saber cómo funciona la percepción. En la década del 80 se presentó un modelo de procesador humano, que es este que tenemos acá. Este modelo lo que busca es mostrar de forma simplificada cómo el ser humano percibe el mundo. Consta de varias capas y varias etapas que ahora las vamos a charlar. Antes de esto, algo más con respecto a la percepción. Hoy son un montón de datos anecdóticos la clase de hoy y bastante material de lectura. Cuando yo toco este volante, yo percibo una textura, yo percibo una temperatura del material, una forma. La realidad es que lo que yo estoy percibiendo, si hiciera un análisis más bien biológico, es, yo tengo sensores en los dedos, esos sensores perciben información, estos sensores codifican esa información como impulsos eléctricos que viajan a través del sistema nervioso central hasta mi cerebro. Mi cerebro toma esa información, la decodifica y así es como dice, esto tiene esta temperatura ambiente, es rugoso, tiene esta forma, estas características. Pero todo lo que yo siento, todo lo que yo percibo, que lo percibo a través de una serie de sensores que tenemos por todos lados, internos y externos, en realidad es la interpretación que hace el cerebro de esa información. ¿Sí? Entonces, de vuelta, sensores, impulsos eléctricos, cerebro procesa y me dice a mí, esto está caliente, esto está frío. Yo podría, si yo pudiese decodificar el mensaje que está pasando por acá, yo podría hackearlo. Yo podría meter un impulso eléctrico para engañar al cerebro y decirle, no, lo que estás sintiendo en realidad es frío cuando en realidad es caliente. Lo que estás sintiendo es liso cuando en realidad es rugoso. Y eso que lo pienso para el tacto, lo puedo pensar para todo. Porque, al fin de cuentas, todo funciona igual. Sensores, información, impulsos eléctricos, cerebro, procesa, interpreta. Si yo, entre los sensores y el cerebro, pudiese mandar señales, haría que el cerebro piense una cosa que es distinta a lo que realmente está pasando. Si esto les suena parecido a la trama de una película, es porque es la trama de Matrix. Básicamente el Matrix pasa eso. Yo hackeo los impulsos eléctricos y le hago pensar al cerebro que pasan cosas cuando en realidad no están pasando. Es más, desde mi punto de vista, el único ser que existe soy yo, porque yo soy el único que soy consciente de mí mismo. Todo lo demás que yo veo tranquilamente podría ser una simulación. No vamos a andar en eso porque vamos a terminar en una crisis existencial, pero piénsenlo. Entonces,
Sensores, impulsos eléctricos, cerebro, procesa. El modelo de procesador humano lo que busca es simplificar este proceso para poder explicar cómo funciona. Y de vuelta tenemos etapas y varios niveles. Veamos las etapas. La entrada es la información de los sensores. ¿Sí? Esa información es la información que nosotros percibimos. ¿Sí? Esa información ingresa al cerebro. Una vez que ingresa hay un procesamiento y ese procesamiento genera una respuesta. La respuesta puede ser el movimiento de los ojos, el movimiento de las manos, un montón de formas. Por lo general son respuestas de tipo de control, algún tipo de algo físicamente pasa. Y a su vez, este modelo que tiene estas tres etapas, en la entrada, el procesamiento y la salida, funciona en dos niveles. Y acá se pone interesante. En un nivel consciente y en un nivel inconsciente. Porque hay cosas que nosotros hacemos sin ser conscientes de que las estamos haciendo. Hay decisiones que nosotros tomamos sin ser conscientes que las estamos tomando. Y a su vez, ¿sí? Hay decisiones, hay acciones que tomamos, hacemos siendo conscientes. Y lo más interesante de esto es que yo, conociendo todo esto, en forma consciente, puedo hacer que ustedes ejecuten el modo consciente o el modo inconsciente en forma inconsciente. Es decir, yo puedo guiarlos, forzarlos a ustedes a ejecutar en cada uno de estos dos niveles. ¿Cómo lo puedo hacer? Fíjense. Yo les muestro esto. No hace falta que yo les diga, miren el círculo rojo. No hace falta que les pregunte, ¿hay un círculo rojo? Ya lo vieron, ya lo encontraron, ya lo saben. No tuvieron que pensarlo, no tuvieron que ponerse a buscar. Después vamos a ver por qué pasa eso, pero pasa eso. Ahora, ¿qué pasa si yo les muestro esto y les digo, díganme cuántos números 4 hay acá? No lo pueden hacer en forma inconsciente. Están mirándolo, están procesando, están contando. ¿Qué es lo que está pasando? Yo conozco que hay ciertas características perceptuales que pueden ser procesadas, que son procesadas en forma inconsciente. Como por ejemplo buscar un círculo rojo entre varios círculos verdes. Mientras que hay otras características perceptuales que yo sé que no se pueden resolver en forma inconsciente. Como por ejemplo buscar un número 3 en un mar de números. ¿Qué me da la pauta a esto? Que si yo conociera cuáles son las características perceptuales que se procesan en forma inconsciente, yo podría construir mi interfase gráfica, o mi interfase, en función de esas características perceptuales y lograría que sea procesada más rápido. Ahí es donde a nosotros nos interesa este tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la percepción vamos a ver que existen por un lado reglas, ¿sí? Se han hecho estudios, descubrimientos donde se supo que la percepción respeta ciertas reglas en su funcionamiento y a su vez, en contrapartida, la percepción tiene una gran parte de subjetividad. Y eso también nos interesa mucho a nosotros, porque eso lo vamos a usar mucho y eso se usa mucho. Recuerden el diagrama, el modelo de procesador humano. ¿Sí? Teníamos entrada, procesamiento, salida, inconsciente, consciente. ¿Y qué es lo que tengo en el medio? La memoria. Ahí es donde entra la subjetividad. ¿Sí? Todas las etapas de este procesamiento están conectadas a la memoria, porque todo lo que nosotros percibimos y la forma como percibimos se ve afectada por nuestra subjetividad. Y eso también nos interesa conocer, también nos interesa saber cómo podemos evaluar la subjetividad de las personas. Y de eso un poco vamos a hablar hoy. Más ejemplos anecdóticos. ¿Cómo vemos esto de la subjetividad? Con varios casos interesantes. Por ejemplo, el día que mi cuñada quedó embarazada, yo empecé a ver embarazadas por todos lados. El día que mi mamá se compró un 206 rojo, yo empecé a ver 206 rojos por todos lados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De golpe aparecieron 206 rojos? No. ¿De golpe había un montón de embarazadas? No. Siempre hubo embarazadas, siempre hubo 206 rojos. Lo que pasaba era que en mi percepción, antes de que ocurra un evento en particular, la mujer embarazada o el 206 rojo
no se destacaba en mi percepción, no se destacaba en mi memoria. Entonces yo lo veía, pero no lo veía realmente. Pasa algo, eso afecta mi percepción, afecta mi memoria, y a partir de ese momento, cada vez que yo veo un 206 rojo o veo una mujer embarazada, eso encuentra en mi memoria como una marquita de, che, esto es importante. O esto está asociado con algo importante que está pasando en tu vida. O con algo que pasa en tu vida. Así es como podemos ver la subjetividad de la percepción. Y esto se usa mucho de lo que vamos a ver nosotros, lo vamos a ver para poder transmitir mensajes claros, mensajes directos, mensajes que no confundan. La misma base, la misma teoría se puede usar, podríamos decir, para el lado oscuro, para hacer todo lo contrario. Para transmitir mensajes diferentes a los que realmente quiero decir, para cambiar el mensaje que quiero decir, para atraer a las personas a algo que no es lo que me interesa, pero primero la quiero atraer. Obviamente, una aplicación de todo esto es la publicidad. Volvamos a la imagen con la que arrancamos este video. ¿Qué están vendiendo? Esta es una publicidad, ¿sí? Acá algo están vendiendo. La pregunta es, ¿qué están vendiendo? ¿Están vendiendo un acondicionador de pelo? ¿Un saco? ¿Es parte de una publicidad de un bar de Buenos Aires? Lo miro, lo puedo mirar, lo puedo analizar y me puedo preguntar qué es lo que están vendiendo. La respuesta es, están vendiendo la riñonera. ¿Hace falta una mujer sin corpiño para vender una riñonera? Piénsenlo. Pero es un buen ejercicio cuando uno ve una publicidad, intentar ver una publicidad sin saber qué es lo que están vendiendo e intentar analizar, intentar descubrir qué es lo que están vendiendo o qué es lo que me atrae a mí, qué es lo primero que yo veo de esa imagen y después descubrir qué es lo que están vendiendo y ver si las dos cosas coinciden. Todo esto tiene que ver con la percepción y obviamente nos interesa mucho entender cómo funciona la percepción. Y lo que vamos a hacer hoy es empezar a hablar de la percepción visual. Vamos a dejar para un próximo video la auditiva, la táctil y después vamos a hablar de la memoria y otros aspectos humanos. Pero ahora vamos a arrancar con percepción visual. Bien, empecemos con la parte física de la percepción visual. Obviamente vemos a través de los ojos son dos cámaras Full HD, 8K, como quieran, son espectaculares, son muy impresionantes. Y vemos a través de los ojos porque hay luz. No podemos ver si no hay luz. La luz es necesaria para poder ver, ¿sí? Nosotros vemos los objetos ya sea porque los objetos emiten luz, siendo el sol el principal emisor de luz, o porque los objetos reflejan luz. La luz llega a los objetos, rebota y sigue su camino. Y al rebotar hace que el objeto se vuelva visible. La luz cuando rebota llega a nuestro ojo, todo lo que nosotros vemos lo vemos porque es luz que penetra en nuestros ojos. Y algo que es muy fascinante con respecto a esto es, vean, estoy mirando por el vidrio del auto, intenten ver el objeto más lejano posible, ¿sí? En mi caso es un árbol que está muy muy lejos, un árbol, una antena, una nube, lo que sea. Lo están viendo ese objeto porque hay un rayo de luz que está llegando a ese objeto, está rebotando de ese objeto y nos está llegando a nosotros. Por eso vemos ese objeto. Como les decía, ya sea porque los objetos rebotan luz o emiten luz, la luz llega a nuestro ojo, entra al ojo, pasa a través de una lente que es la pupila, la lente deja pasar la luz y la luz se refleja en la parte de atrás del ojo, que es lo que llamamos la retina, ¿sí? La retina está llena de sensores, son fotosensibles. Esos sensores, a medida que reciben luz, se dicen que se excitan. Esa excitación genera distintos tipos de impulsos eléctricos. Todos esos impulsos eléctricos se unen en el nervio óptico, que es una fibra óptica que va del ojo a la parte de atrás del cerebro, donde está la corteza visual, que es donde se da el procesamiento de todo lo que vemos. Esa es la parte física a través de la cual nosotros vemos, ¿sí? Como les decía, vemos porque hay luz. La luz es un rango electromagnético. Dentro de todo el rango del espectro electromagnético hay una franjita que es la luz visible. Hay luz que no es visible para los humanos, ¿sí? La ultravioleta, la infrarrojo,
Todos esos son tipos de luces que nuestro ojo no puede ver, otros animales, otros dispositivos sí pueden percibirlo. ¿Qué más de la parte física? Podríamos hablar que la luz, si juntamos todos los colores, tenemos el color blanco, la descomposición del blanco nos da la descomposición de todos los colores visibles, ¿sí? Ahí es donde tenemos el arco iris, acá lo pueden ver. Y algo que a mí siempre me gusta remarcar es la luz visible es la descomposición de la luz blanca o la luz blanca, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, el arco iris nos muestra a nosotros todos los colores que son visibles, ¿correcto? Bien. Si este es el arco iris, ¿dónde está el rosa? Este rosa. ¿Dónde está? No está. No lo busquen. Búsquenlo si quieren, no lo van a encontrar. El rosa no está en el arco iris. Y sin embargo lo vemos. Es muy interesante leer de eso y les voy a dejar un link por algún lado para que lean sobre el tema del rosa. Bien, entonces, esa es la parte física. Vemos por qué hay luz a través de los ojos. Tenemos la retina es donde se refleja la luz. La retina tiene dos tipos de sensores, conos y bastones. Unos son especialistas en la percepción de colores, mientras que otros son especialistas en la percepción de escalas de grises. Y a su vez, si tenemos un punto en la retina que se conoce como la fovea, ¿sí? La fovea es el punto de máximo detalle de nuestra vista. Es donde hacemos el foco. Donde sea que ustedes estén haciendo el foco, ese objeto que tienen en el foco está cayendo en la fovea. Y la fovea es donde tengo el máximo detalle. Y por la distribución de los sensores en las retinas del ser humano, la fovea, el punto de máximo detalle, solamente tiene sensores de color. No tiene sensores de escalas de grises. Eso quiere decir que, a través de la evolución del ser humano, nuestro ojo evolucionó más que nada para ver en colores. Y hay un ejercicio muy lindo que pueden hacer para darse cuenta de por qué o cómo afecta esta forma que tiene la fovea y estos sensores de colores que están en la fovea. En una noche estrellada, miren el cielo y van a ver que hay algunas estrellas muy tenues que solamente las pueden ver cuando no las están viendo. Cuando yo miro para este lado, mi visión periférica me dice que acá hay una estrella muy tenue, pero cuando lo intento ver desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque cuando yo no la tengo en el foco, esa estrella tenue cae en una zona de la retina donde hay sensores que pueden manejar esa escala de grises. Pero cuando yo la pongo en la fovea, en mi foco, no tengo nadie que pueda manejar esa escala de grises. Así me doy cuenta de cómo está formada la fovea. Un último detalle boludo y sigo con más de la materia, pero me encantan estas cosas. Es muy interesante los mecanismos de protección que tiene el cuerpo humano. Si alguna vez les pasó, más que nada cuando son chicos, que uno mira el sol y después de mirar el sol le queda a uno como una mancha negra en la vista, donde cada vez que uno mira sigue estando esa mancha negra y después de a poquito se va. Bien, esa mancha negra es un sistema de protección de la retina. Cuando nosotros miramos el sol, los sensores de la retina se excitan tanto que se dan cuenta que están a punto de quemarse. Entonces, para protegerse, ¿qué es lo que hacen? Se apagan. Cuando ven que hay un pico de luz que los va a romper, directamente se apagan. Entonces, ese manchón negro que nos queda a nosotros después de ver el sol, son todos los sensores donde cayó la luz del sol que se apagaron para protegerse. Y después de a poquito se empiezan a activar y ahí es cuando recuperamos la visión. Otro dato curioso e interesante. Bien, pero a lo que es la materia, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? A nosotros lo que nos interesa es lo que les mostraba al principio cuando les hacía ejecutar el modo inconsciente o el modo consciente. Hay ciertas características perceptuales que se pueden procesar en forma inconsciente. Y esto lo llamamos procesamiento preatentivo. Es un procesamiento que no requiere la atención consciente nuestra, ¿sí? Y hay un trabajo, acá está el artículo, que va a quedar para que lo lean, en donde se detallan todas las características visuales
que el ser humano puede procesar en forma preatentiva. Y a mí me interesa conocer esto, porque yo quiero aprovechar este potencial en mi interfase. Porque si yo las puedo procesar de forma más rápida que las formas conscientes, eso quiere decir que yo voy a poder entender, procesar mi interfase más rápida que si fuese con las formas conscientes. Así que esto está bueno. Son un montón, mírenlas, no solamente se establecen qué maneras, qué formas o qué características visuales yo proceso en forma preatentiva, sino las condiciones de carreras que se dan entre ellas. Por ejemplo, yo ahora les voy a mostrar dos imágenes, ¿sí? Quiero que vean de las dos imágenes cuál es la primera que les da una sensación de orden, ¿sí? Son dos imágenes que van a aparecer al mismo tiempo. Una de las dos les va a decir la percepción, esa está ordenada, la otra no. Vean cuáles, ¿sí? 1, 2, 3. Bien. ¿Qué es lo que tengo acá? Yo acá tengo formas y colores, ¿sí? Ahora que uno ya lo están viendo con más tiempo, por ahí se dieron cuenta. Yo acá tengo círculos y cuadrados pintados de rojo y de azul, ¿sí? En la primera figura, las formas están mezcladas, pero los colores están ordenados. Puse los rojos por un lado, los azules por el otro. Pero las formas que los contienen están todas desordenadas. Cuadrados, círculos, cuadrados, círculos. En nuestra percepción, esa debería haber sido la imagen que primero les dio la sensación de orden. En la otra imagen que está al lado, las formas están ordenadas. Los cuadrados están con los cuadrados, los círculos están con los círculos, pero los colores están todos desordenados. Esta imagen no debería haber sido, son todas reglas generales, como regla general, no debería haber sido la imagen que les dio la sensación de orden. ¿Por qué? Porque en la percepción preatentiva, color le gana a forma. Estas son algunas de las reglas que se han ido descubriendo, perdón. Y esto es un poco lo que habla el artículo. No solamente qué características visuales yo puedo procesar en forma preatentiva, sino cómo son las condiciones de carrera que se dan entre ellas. Y eso está muy bueno conocerlo. Bien, una cosa más sobre percepción visual y con esto ya terminamos. Y esta es la que más me ha volado la cabeza desde que doy esta materia. Hay una investigación inglesa, se hizo hace varios años, que estos investigadores ingleses, les voy a dejar el link al artículo y hay un video también que debería aparecer por acá para que lo miren después. Estos investigadores ingleses se preguntaron si todos veíamos el mundo de la misma manera. Intuitivamente uno pensaría que no, después doy más ejemplos tontos, pero arrancaron con esa premisa. ¿Todo el mundo ve el mundo de la misma manera? Y pasa, lo que ellos descubrieron es lo siguiente. La forma como nosotros nombramos los colores se basa básicamente en el arco iris, ¿sí? Rojo, verde, amarillo, azul. Y la forma como otras culturas nombran los colores termina siendo lo mismo, solamente que cambian la cadena de caracteres que asocian al color, ¿sí? Inglés, francés, alemán, todos tienen el rojo con un nombre distinto, pero sigue siendo el rojo. Todas esas culturas ven el rojo. El nombre que le dan cambia, pero es el rojo. Bueno, estos investigadores ingleses descubrieron una tribu africana que no usaba los colores con el arco iris. Era diferente, ¿sí? La forma como ellos nombraban los colores no respetaba nuestra distribución de los colores. Tenían otros nombres, X y Z. X representaba algunos rojos con algunos marrones y los azules. Z eran los naranjas más el rosa más otro color más. Y era diferente la forma de la organización. Entonces, lo que estos investigadores se preguntaron fue: el hecho de ver distintos los colores, de tener un sistema de color totalmente distinto, ¿cambia la forma como ven el mundo? ¿Ven un mundo diferente al que vemos nosotros? Y para eso se dispusieron a hacer un experimento. En este experimento tomaron un grupo de ingleses y un grupo de miembros de esta tribu y a los dos grupos le mostraron este dibujo, ¿sí? Una serie de cuadrados ubicados sobre un círculo y les dijeron: todos estos cuadrados que parecen ser todos verdes, hay uno que es diferente a todos los demás.
por favor, señale cuál es el diferente. Los ingleses miraron este dibujo, lo miraron al científico, le dijeron, me estás tomando el pelo, son todos iguales. No pudieron señalar cuál era el diferente. Es cierto, hay uno que es diferente. Se lo mostraron a los miembros de la tribu, los miembros de la tribu lo vieron, lo miraron al científico, le dijeron, me está tomando el pelo, es ese. Y acertaron, todos. De una, se dieron cuenta cuál era. Bueno, ¿qué es lo que había pasado? Esa diferencia mínima que hay de color, para los ingleses, para nuestra cultura, sigue siendo todo verde, pero para la cultura de esta tribu, esa pequeña diferencia era como para nosotros pasar del rojo al azul. Entonces inmediatamente lo vieron. Bueno, dijeron, vamos a hacer un nuevo experimento. En este nuevo experimento volvieron a poner los cuadrados sobre ubicados en el perímetro de un círculo. Todos los pintaron de verde, excepto uno que lo pintaron de otro color. Como ven acá. Agarraron esta imagen, se la mostraron a los ingleses. Los ingleses lo miraron diciendo, me está tomando el pelo, ese es el diferente. Perfecto. Tomaron la misma imagen, se la mostraron a los miembros de la tribu y los miembros de la tribu dijeron, son todos iguales. ¿Por qué eran todos iguales? Porque para ellos eran todos iguales. Para ellos, todos esos colores caían en el mismo nombre de color. Y si eran todos iguales, no había diferencia. Siempre me vuela a la cabeza ese ejemplo. Y no es tan descabellado esto que están planteando. Porque a nosotros nos suele pasar muy seguido, ¿sí? Nos suele pasar, por ejemplo, cuando yo voy caminando por la calle y veo un edificio destruido, abandonado, y digo, qué edificio de porquería, puedo hacer que lo tiren abajo y hagan algo mejor. Y al lado mío pasa un arquitecto y mira el edificio y dice, pero qué belleza, qué tesoro de cultura, espero que lo preserven toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué vemos cosas distintas cuando en realidad estamos viendo lo mismo? Porque hay una subjetividad en la percepción. Y esta subjetividad tiene que ver con el conocimiento. ¿Sí? Y el conocimiento que cada uno tiene afecta qué es lo que uno está viendo. ¿Sí? Nos pasa siempre, hay gente que le gustan los días de lluvia, hay gente que no, hay gente que se levanta contenta y los pajaritos cantan y los colores son brillantes, y en el mismo día alguien se levantó cruzado y es todo mal, y es todo gris, y es todo feo. Nuestro estado de ánimo, nuestra cultura, nuestra educación afecta la percepción de las cosas, ¿sí? No todos vemos el mismo mundo, y eso es una de las cosas más importantes que tiene el tema de la percepción dentro de esta materia, la subjetividad. Cómo yo evalúo la subjetividad y cómo yo puedo usar la subjetividad a mi favor, ¿sí? Eso es percepción visual. Queda el artículo de las leyes de procesamiento pretentivo para que lo vean. Va a quedar un segundo artículo que me estaba olvidando que se conoce como las leyes de Gestalt, ¿sí? Me olvidé por completo de eso, ahora lo voy a decir. Dentro de lo que es la percepción visual, dentro de las reglas que se fueron descubriendo que son válidas dentro de la percepción, las leyes de Gestalt lo que hacen es resumir estas reglas, ¿sí? Reglas sobre cómo funciona nuestra percepción visual, como por ejemplo que si yo miro esta imagen, si yo miro la imagen de la derecha, voy a ver filas, mientras que si miro la imagen de la izquierda voy a ver columnas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está cambiando? La proximidad entre las cosas, ¿sí? Las cosas que están cerca solemos pensar que están asociadas, ¿sí? Eso tiene que ver con las leyes de Gestalt, ¿sí? Ese es otro artículo que también queda en la página para que lo miren. Bien, esto es percepción visual, esto es parte de lo que es percepción, parte de lo que es el ser humano. La clase que viene vamos a seguir con más percepción. El oído, el tacto y después vamos a hablar de la memoria y de los procesos cognitivos. Espero que estén bien, nos vemos pronto.